Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien, llenos de energía y listos para embarcarnos juntos en un viaje fascinante. Hoy vamos a desentrañar un misterio, una historia que nos transportará al pasado y nos hará cuestionar muchas cosas. Vamos a hablar de Can Yaman, pero no de su presente deslumbrante, sino de un secreto que lo trae de vuelta, un eco del ayer que resuena con fuerza. ¿Alguna vez han sentido esa nostalgia profunda por un momento o una etapa de sus vidas que parece inalcanzable? Esa sensación de que algo o alguien del pasado tiene un poder especial para afectarnos en el presente. Pues bien, prepárense porque lo que hoy descubriremos sobre Can Yaman podría ser precisamente eso. Y antes de sumergirnos en esta intrigante historia, si aún no forman parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a darle al botón de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Comencemos. Imaginemos por un momento a Can Yaman. Un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, no nos engañemos, su innegable atractivo físico. Lo hemos visto brillar en producciones turcas que han dado la vuelta al globo, ganándose un ejército de fans incondicionales. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada de éxito y glamour? Hay algo que lo ate a sus orígenes, a un tiempo que quizás prefiere mantener en secreto, pero que paradójicamente lo impulsa hacia adelante. La pregunta clave que nos trae aquí hoy es: ¿qué secreto, qué recuerdo, qué momento del pasado tiene Can Yaman que lo trae de vuelta, que lo impulsa a revivirlo, a traerlo al presente? Piénsenlo así, todos tenemos ese rincón en nuestra memoria, ese álbum de fotos mental lleno de instantes que por alguna razón nos marcan. Pueden ser momentos de felicidad pura, de aprendizaje intenso, o incluso de dolor que nos forjó. En el caso de una figura pública como Can Yaman, estos momentos pueden ser aún más significativos, ya que a menudo son el cimiento sobre el cual construyen sus carreras y sus personalidades. Y lo fascinante aquí es la idea de que un secreto lo trae de vuelta. Un secreto no implica necesariamente algo negativo o turbio, puede ser simplemente una faceta desconocida, una experiencia formativa que ha permanecido oculta, pero que sigue influyendo en sus decisiones, en su arte y en su ser. Cuando hablamos de revivir momentos del pasado, no nos referimos a una simple añoranza nostálgica. Hablamos de algo más profundo, de una conexión que trasciende el tiempo. Podría tratarse de un proyecto que lo marcó profundamente al inicio de su carrera, un encuentro fortuito con una persona que cambió su perspectiva, o incluso un lugar que evoca emociones muy particulares. A veces los artistas, para seguir creciendo, para no estancarse en el éxito actual, necesitan mirar atrás. Necesitan reconectar con las raíces de su pasión, con aquello que los hizo empezar. Es como si la fuente original de su inspiración necesitara ser reavivada para seguir brotando. Y aquí es donde entra la intriga. ¿Qué podría ser este secreto de Can Yaman? Las especulaciones son infinitas, pero podemos intentar rastrear algunas pistas, o al menos, imaginar escenarios plausibles. Podría ser un momento de fragilidad, un desafío que superó y que le enseñó lecciones de vida invaluables. O tal vez algo relacionado con su formación, con esos años en los que aún no era la superestrella que es hoy, pero en los que se forjó su talento. A veces los actores sienten la necesidad de volver a conectar con la esencia de su oficio, con la pureza del arte escénico antes de que el estrellato y la fama cambien el panorama. Consideremos la posibilidad de que este secreto esté ligado a sus inicios en la actuación. Quizás hubo una obra de teatro amateur, una pequeña producción independiente, donde experimentó una conexión pura con el público y con su arte, una conexión que el bullicio de la fama podría haber opacado. Volver a esa sensación, a ese estado de gracia, podría ser lo que lo trae de vuelta. Es como si, en medio de giras, alfombras rojas y rodajes internacionales, una parte de él anhelara la sencillez y la autenticidad de aquellos primeros días. Otra hipótesis intrigante es que el secreto esté relacionado con su vida personal, con un capítulo que no ha sido tan público. A menudo los artistas utilizan sus experiencias personales como combustible para su trabajo. Un amor pasado, una amistad significativa, una pérdida que los marcó, todo ello puede ser un tesoro escondido que resurge y se manifiesta en sus interpretaciones. La vulnerabilidad que a veces proyectan en pantalla no siempre es actuada, puede ser el eco de vivencias reales que aún laten en su interior. Y luego está la cuestión de la vuelta. ¿A qué se refiere exactamente? Regresar a un tipo de personaje específico que lo lanzó a la fama. Volver a trabajar con un director o un equipo que dejó una huella imborrable en él. O quizás, St.
Trata de una vuelta a sus raíces culturales, a sus tradiciones, a esa esencia turca que lo define pero que con el éxito internacional, a veces puede diluirse. La idea de que algo del pasado lo trae de vuelta sugiere un ciclo, un movimiento que va y viene, una influencia que no es lineal sino recurrente. Pensemos en el proceso creativo. Los actores, como cualquier artista, a menudo buscan fuentes de inspiración que los mantengan frescos y relevantes. Si Can Yaman está experimentando un periodo de introspección o de búsqueda de nuevos horizontes en su carrera, es natural que mire hacia atrás. El pasado, con sus éxitos y fracasos, sus aprendizajes y sus lecciones, es un vasto repositorio de experiencias que pueden ser reexaminadas y reinterpretadas. Además, es importante recordar que la fama, si bien gratificante, puede ser agotadora y a veces alienante. Hay una presión constante por mantenerse en la cima, por cumplir las expectativas. En estos momentos, conectar con los orígenes, con la pasión que encendió la llama inicial, puede ser un bálsamo, una forma de reconectar con uno mismo y de encontrar una nueva perspectiva. El secreto podría ser precisamente esa ancla, ese recordatorio de quién era antes de ser la celebridad que es hoy, y de por qué eligió este camino en primer lugar. ¿Podría este secreto estar ligado a una metáfora particular que él mismo utiliza en su vida o en su carrera? Quizás una frase, una imagen, un concepto que lo acompaña desde hace tiempo y que en momentos clave, resurge con fuerza. Es como si hubiera una llave maestra en su pasado que al girarla, abre puertas a nuevas interpretaciones, a nuevas formas de expresar su arte. Y no subestimemos el poder de la memoria colectiva. Como figuras públicas, sus vidas están expuestas a un escrutinio constante. A veces, los momentos del pasado que los traen de vuelta son aquellos que sus fans más recuerdan y atesoran. Quizás él siente esa conexión con su audiencia, y revive esos momentos para honrar esa relación, para demostrar que no olvida de dónde viene y quiénes lo han apoyado. La belleza de esta idea es que nos permite humanizar a Can Yaman. Nos recuerda que detrás del ídolo hay una persona con sus propias historias, sus propias luchas y sus propias fuentes de motivación. El secreto que lo trae de vuelta no es necesariamente algo que lo detiene, sino algo que lo impulsa, que le da una nueva energía, una nueva dirección. Es la fuerza de la experiencia vivida, la sabiduría que se acumula con el tiempo. Quizás si investigamos un poco más en su filmografía, en sus entrevistas de hace años, en las anécdotas que han trascendido, podríamos encontrar pistas. Hubo un papel que lo desafió de una manera particular. Una etapa en la que tuvo que luchar contra la adversidad para conseguir sus sueños. Estos momentos a menudo son los que más nos moldean y los que con el tiempo vuelven a nosotros para recordarnos nuestra propia resiliencia. ¿Y para ustedes, mis queridos espectadores, qué momentos del pasado los traen de vuelta? ¿Hay alguna canción, alguna película, algún olor, alguna imagen que tenga el poder de transportarlos instantáneamente a otra época? Compartan conmigo en los comentarios, me encantaría leer sus experiencias. Porque al final, todos estamos conectados por esas memorias que nos definen y nos impulsan. En el caso de Can Yaman, este secreto podría ser la clave para entender su evolución como artista, para comprender por qué sigue innovando, por qué sigue buscando nuevos desafíos. No se conforma con el éxito actual, parece estar en una búsqueda constante de crecimiento. Y esa búsqueda a menudo se alimenta de lo que hemos aprendido, de lo que hemos vivido, de las lecciones que el pasado nos ha impartido. La idea de que un secreto lo trae de vuelta sugiere algo poderoso, algo que tiene la capacidad de influir en su presente y por ende en su futuro. No es una simple nostalgia, es una fuerza motriz. Es la resonancia de experiencias que al ser recordadas, al ser revisitadas, le brindan una nueva perspectiva, una nueva energía, una nueva comprensión de sí mismo y de su arte. En resumen, hemos explorado la intrigante idea de que Can Yaman revive momentos del pasado gracias a un secreto que lo impulsa. Hemos especulado sobre la naturaleza de este secreto, imaginando que podría estar relacionado con sus inicios, sus experiencias personales, o la esencia de su arte. La clave reside en la conexión profunda con su pasado, que le proporciona la fuerza y la inspiración para seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Espero que este vídeo les haya parecido tan fascinante como a mí investigarlo. Si les gustó, por favor, regálenos un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a darle al botón de suscribirse y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada de lo que tenemos preparado. No
Vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan soñando. Hasta pronto.